Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble. Y si no, tranquilos porque hoy les traigo un vídeo que les aseguro, les va a alegrar la semana. Hoy amigos nos vamos a sumergir en un mundo de amor, viajes y, bueno, un poquito de drama. Sí, que hoy vamos a hablar del escándalo romántico de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. El viaje que enamoró a todos. Ya sé, seguramente muchos de ustedes ya están familiarizados con estos dos nombres, pero créanme, la historia detrás de su romance es tan cautivadora que merece ser contada una y otra vez. Además, siempre hay nuevos detalles, chismes y secretos que salen a la luz, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí para desentrañarlos. Así que si son fans de las novelas turcas, de las historias de amor épicas, y de saber todo el chismecito jugoso de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Prepárense para un viaje a través de sus inicios, los rumores, las especulaciones y, por supuesto, los momentos que nos hicieron suspirar a todos. Vamos a analizar cada detalle, cada foto, cada declaración, y vamos a tratar de armar el rompecabezas de esta historia que nos mantuvo pegados a la pantalla y a las redes sociales. Antes de empezar, por supuesto, no quiero que se pierdan nada de lo que preparamos aquí. Y para eso, ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y si ya están suscritos, muchísimas gracias. Son lo máximo. Me ayudan a seguir creando contenido y a compartir estas historias con ustedes. Ahora sí, ¿listos para el viaje? Pues, allá vamos. Todo comenzó como suele suceder con el trabajo. Burak Özçivit, el galán por excelencia de la televisión turca, conocido por sus papeles en series como Kara Sevda y Muhteşem Yüzyıl, y Neslihan Atagül, una actriz talentosísima y con una belleza natural que conquista a todos. Reconocida por su papel en la serie Kara Sevda junto a Burak, compartieron pantalla en ¿Adivinaron? Kara Sevda. Esta serie, amigos, no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó el mundo entero. Y no es para menos. La historia, llena de pasión, intriga y personajes complejos, enganchó a millones de personas. La trama, que giraba en torno a un amor prohibido, a la lucha de clases y a los obstáculos que la vida pone en el camino, nos mantuvo al borde del asiento episodio tras episodio. Y claro, ver a estos dos actores juntos, con esa química increíble, era inevitable que surgieran los rumores. La serie Kara Sevda fue un fenómeno. Emitida entre 2015 y 2017, la historia de Kemal y Nihan nos regaló momentos inolvidables. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se entendían sin palabras, todo eso generó una conexión especial con el público. La serie abordó temas como el amor verdadero, la lealtad, la venganza y el sacrificio, y nos hizo reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. La ambientación, la fotografía y la banda sonora contribuyeron a crear una atmósfera mágica que nos transportó a un mundo lleno de emociones. Kara Sevda se convirtió en un referente de las telenovelas turcas y abrió las puertas a otras producciones que también conquistarían al mundo. En un principio, eran solo especulaciones. ¿Serán algo más que compañeros de trabajo? ¿Habrá chispas en el set? Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, comenzaron a publicar fotos, a analizar cada mirada, cada gesto, cada encuentro. Y la verdad, la química entre Burak y Neslihan era innegable. Era evidente que existía una conexión especial entre ellos, una complicidad que traspasaba la pantalla. Pero en ese momento ambos tenían sus respectivas relaciones. Burak estaba con la también actriz Fariye Evcen, una de las figuras más queridas de Turquía, y Neslihan con el actor Kadir Doğulu, con quien estaba comprometida. Fariye, con su belleza y su talento, había conquistado el corazón de Burak. Kadir, por su parte, era el gran amor de Neslihan, y juntos formaban una de las parejas más estables y queridas del mundo del espectáculo. Así que por un tiempo los rumores quedaron en eso, en rumores. Aunque, claro, la gente no dejaba de soñar con que la magia que veían en la pantalla se trasladara a la vida real. Los fans de Kara Sevda suspiraban con la idea de que Kemal y Nihan pudieran ser una pareja en la vida real. Y los medios, siempre atentos a los deseos del público, no dudaban en alimentar esa fantasía. Y entonces, llegó el viaje. Y no cualquier viaje, sino uno que lo cambió todo. En el año 2016, durante el rodaje de Kara Sevda, la producción organizó un viaje a Estambul,
donde se realizaron algunas escenas importantes. Estambul, la ciudad que fusiona Oriente y Occidente con su rica historia, su cultura vibrante y su belleza inigualable, fue el escenario perfecto para este viaje. Y ahí fue donde las chispas se intensificaron. Los paparazzis, siempre al acecho, captaron imágenes de Burak y Neslihan muy cercanos, compartiendo momentos de complicidad, risas y miradas que hablaban por sí solas. Las fotos inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Y el escándalo estalló. Las fotos de Burak y Neslihan en Estambul eran inconfundibles. Se les veía paseando por las calles de la ciudad, disfrutando de cenas románticas a la luz de las velas, y compartiendo momentos de intimidad que parecían confirmar los rumores. ¿Qué estaba pasando? ¿Era solo amistad? ¿O había algo más? Las especulaciones se dispararon, y el interés por la vida personal de los actores creció exponencialmente. Los fans de Kara Sevda y los seguidores de las celebridades turcas se volcaron a las redes sociales para comentar las fotos, analizar cada detalle y debatir sobre lo que estaba ocurriendo. Pero, ¿qué hizo que este viaje fuera tan especial? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Según cuentan, el viaje a Estambul fue crucial para afianzar la relación de Burak y Neslihan. Estar lejos del set, de la presión del trabajo, les permitió conocerse mejor, compartir tiempo juntos de una forma más relajada e íntima. Disfrutaron de cenas románticas, paseos por la ciudad, y momentos que reforzaron los lazos de amistad y posiblemente algo más. Estambul, con su encanto y su romanticismo, fue el escenario perfecto para que la chispa se encendiera. Los rincones de la ciudad, la gastronomía, la atmósfera, todo contribuyó a crear un ambiente propicio para el romance. La prensa turca no se hizo esperar y comenzó a especular sobre una posible relación clandestina. Los rumores de infidelidad se propagaron rápidamente y la reputación de ambos actores se vio afectada. Los titulares de los periódicos y las revistas sensacionalistas se llenaron de conjeturas, insinuaciones y acusaciones. La situación se complicó aún más cuando Fariye Evcen, la entonces novia de Burak, comenzó a expresar su malestar públicamente. Las declaraciones de Fariye, llenas de tristeza y desilusión, alimentaron aún más el escándalo. Los medios de comunicación, ávidos de drama, no dudaron en sacar provecho de la situación. Sin embargo, a pesar del revuelo mediático, Burak y Neslihan mantuvieron silencio. No confirmaron ni negaron los rumores, lo que solo alimentó la curiosidad del público y la prensa. Optaron por el silencio, lo que generó aún más especulaciones. Mientras tanto, Kadir Doğulu, el prometido de Neslihan, también guardó silencio, lo que generó aún más incertidumbre. La postura de Kadir, en medio de la tormenta mediática, fue un enigma. ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? ¿Cómo estaba manejando la situación? El misterio se mantuvo. La presión de los medios y del público fue enorme, pero el romance entre Burak y Neslihan pareció consolidarse. La pareja aparentemente no se dejaba influenciar por los comentarios maliciosos. Continuaron trabajando juntos, asistiendo a eventos y, aparentemente, disfrutando de su tiempo libre. Las miradas entre ellos eran evidentes y la complicidad que compartían no hacía más que alimentar los rumores. Poco tiempo después del famoso viaje, las cosas tomaron un giro inesperado. Burak y Fariye anunciaron su ruptura, y las especulaciones sobre una relación entre Burak y Neslihan se hicieron aún más fuertes. El anuncio de la separación de Burak y Fariye fue el detonante de una nueva ola de especulaciones. Los medios de comunicación no tardaron en señalar a Neslihan como la causante de la ruptura. Había sido ella la razón por la que Burak y Fariye habían puesto fin a su relación. Los fans de Fariye se volcaron en su apoyo, mientras que los seguidores de Burak y Neslihan defendían su derecho a ser felices. Pero, ¿qué pasó con Neslihan y Kadir? Pues, contra todo pronóstico, decidieron casarse. Sí, amigos, así como lo oyen. En julio de 2016, en medio de toda esta tormenta mediática, Neslihan y Kadir contrajeron matrimonio en una ceremonia privada a la que asistieron familiares y amigos cercanos. La decisión de Neslihan y Kadir de casarse, en medio de la tormenta mediática, sorprendió a muchos. Algunos lo interpretaron como una forma de demostrar que su relación era sólida y que los rumores eran infundados. Otros, en cambio, creyeron que se trataba de una estrategia para calmar la situación y proteger su reputación. Este matrimonio, por supuesto, fue interpretado por muchos como una forma de poner fin a los rumores sobre su relación con Burak.
Sin embargo, el hecho de que se casaran en medio de todo el escándalo solo hizo que las sospechas aumentaran. ¿Realmente se amaban Neslihan y Kadir? ¿O estaban casándose por obligación, para ocultar algo? El misterio se mantuvo. La ceremonia, celebrada en un ambiente íntimo y reservado, fue un evento muy comentado. Las fotos de los novios radiantes de felicidad contrastaban con la sombra de los rumores que planeaban sobre sus cabezas. Pero como dice el dicho, el tiempo pone las cosas en su lugar. Y en el caso de Burak y Neslihan, el tiempo demostró que a pesar de la fuerte conexión y la química innegable, sus caminos tomarían rumbos diferentes. El tiempo, ese juez implacable, fue el que finalmente reveló la verdad. A pesar de la intensa conexión que existió entre ellos, Burak y Neslihan no estaban destinados a estar juntos. Sus vidas tomarían caminos diferentes, y cada uno seguiría su propio camino. Unos meses después del matrimonio de Neslihan, Burak y Farideh, que ya estaban separados, volvieron. Pero no como amigos. Anunciaron que estaban comprometidos. Y en junio de 2017 se casaron. Sí, amigos, Burak y Farideh sí que se dieron el sí acepto. La reconciliación y el posterior matrimonio de Burak y Farideh sorprendieron a muchos. Demostraron que el amor, a veces, puede superar los obstáculos y las pruebas más difíciles. La ceremonia, celebrada en un ambiente romántico y lleno de magia, fue un evento muy esperado por los fans. ¿Y qué pasó con Neslihan y Kadir? Pues siguen juntos hasta el día de hoy. A pesar de los rumores, las especulaciones y las pruebas que demostraron los paparazzi, demostraron que su amor era más fuerte que cualquier chisme. La historia de Neslihan y Kadir es un ejemplo de amor verdadero y de lealtad. Han sabido superar los obstáculos y las pruebas que la vida les ha puesto en el camino, y su relación sigue siendo un ejemplo para muchos. Su matrimonio, consolidado a lo largo de los años, demuestra que el amor puede ser más fuerte que cualquier rumor o especulación. A pesar de todo el drama, la historia de Burak y Neslihan nos dejó una lección importante: la vida de las celebridades, aunque glamurosa, no siempre es lo que parece. Hay secretos, conflictos y situaciones complicadas que no conocemos. Lo que sí sabemos es que a pesar de la polémica, la química entre ellos dos fue innegable, y su historia, aunque no tuvo un final romántico, sigue siendo recordada por todos los fans de las novelas turcas. La historia de Burak y Neslihan nos recuerda que a veces el amor y la amistad pueden coexistir, incluso en medio de la polémica. La química que compartieron en la pantalla y aparentemente en la vida real, es algo que los fans de Karasevda siempre recordarán. Y con esto, amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta historia llena de amor, drama y misterio. ¿Qué les pareció a ustedes el escándalo romántico de Burak y Neslihan? ¿Creen que realmente hubo algo más que amistad? ¿O todo fue producto de la imaginación de los medios? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatimos juntos. La historia de Burak y Neslihan sigue generando debate entre los fans de las novelas turcas. ¿Creen que la presión mediática influyó en sus decisiones? ¿Creen que la química que tenían en la pantalla se trasladó a la vida real? Sus opiniones son muy importantes para mí. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura, por ser parte de esta comunidad, y por apoyar el canal. Realmente los valoro mucho. Y por favor, no se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me motiva a seguir investigando y a compartir estas historias con ustedes. Así que no duden en dejar su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.